para ti. Gracias por seguir con nosotros en este su espacio a primera hora, por mantener ahí esa sintonía, sobre todo con temas tan interesantes como el tema de hoy. Y estamos de frente a las elecciones de Estados Unidos y creo que para el mundo no hay otras elecciones más importantes para cada país que la propia de ellos, pero luego la de Estados Unidos, por la sinergia que se mantiene, primero en el tema económico con gran parte del mundo, ¿verdad? Y porque estamos hablando de la primera potencia militar y económica del mundo, lo que tiene una repercusión, y nosotros como dominicanos, nuestro principal socio comercial, también Estados Unidos, tiene muchísima repercusión lo que se haga y lo que se tomen como medidas allá, ¿verdad? Y siempre pongo el ejemplo que en un momento, sobre todo en la pandemia, aquí las remesas subieron de una manera astronómica de cara a la entrega de recursos que hizo el gobierno de Donald Trump justamente en ese momento de la pandemia, y eso hizo que le conectaran un tanque de oxígeno a la economía dominicana, y por eso es tan importante. Pero para hablarnos un poco más tendido de este tema, tenemos con nosotros hoy a Rolkin Lorenzo, abogado, también profesor de Derecho Constitucional. Y Rolkin es un invitado que nos ha hablado, parte de este equipo, hemos hablado con Rolkin temas interesantísimos como Venezuela también, hemos hablado de Derecho Constitucional, y aquí está Rolkin con nosotros hablarnos también de las elecciones de Estados Unidos. Bienvenido, Rolkin. Buen día, Loreni, Elías, Omara y a toda la teleaudiencia de este importante espacio. Gracias por la invitación. Qué bueno tener a Rolkin aquí, porque también a primera hora se abrieron las urnas de votación en los Estados Unidos y está pasando de todo. Hay de todo, estados péndulos que vemos a Kamala Harris y a Donald Trump desde el día de ayer tratando de influenciar un poquito ese voto que todavía quizás esté indeciso. Vemos a los asesores hablarle a Donald Trump que por favor haga discursos y alocuciones un poquito más largas, más cortas, para que no vaya a meter la pata. Temas como el aborto, el comercio internacional, la relación entre China y Rusia, la relación que tienen los Estados Unidos ahora en términos internacionales para el comercio, la inflación que hay en Estados Unidos, el tema de los salarios, el sueldo laboral, cosas tan básicas como el cambio climático o tan importantes como la guerra en Ucrania o la situación que se vive en Israel y Palestina, han sido algunos de los factores que han más o menos delimitado cómo va a ser el voto en los Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos. Se dice, Rolkin, que son las elecciones más reñidas en los últimos 20 años y que podría ganar un candidato con tan solo 2 votos de diferencia. Bueno, es así, desde las famosas elecciones del año 2000, sí, entre George Bush hijo y Al Gore, entonces vicepresidente de Estados Unidos. Que terminó en los tribunales. Que terminó en los tribunales, disputándose específicamente el estado de la Florida, que al final fue el estado que determinó el triunfo de George Bush. Y hay que tener algo en cuenta. El sistema... Perdón que te interrumpa, por desgracia. Así es. Miren, hay que tener en cuenta algo. Muchas personas dirían, pero ¿por qué es que es tan reñida una elección en un país con una tradición electoral tan consolidada como Estados Unidos, la primera democracia republicana en la edad moderna? Bueno, miren, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la complejidad del sistema electoral norteamericano, sí, y en segundo lugar, lo que ocurrió en julio del año en curso. Y yo creo que esto es fundamental, lo último que acabo de señalar. ¿Qué sucedió en julio? El 21 de julio sabemos que el entonces candidato presidencial demócrata y actual presidente, Joe Biden, se retira de la contienda electoral. Hasta el momento en el que Joe Biden se mantenía siendo el abanderado de la causa demócrata, prácticamente la mayor parte de los sondeos y de los analistas políticos daban por sentado un triunfo muy cómodo de Donald Trump. Más aún después de aquel debate de principios de julio donde Joe Biden no lució muy bien, no salió bien parado y demostró ciertas debilidades cognitivas. Esto obliga al presidente Biden el 21 de julio, luego de una fuerte presión, no solamente de la dirigencia demócrata, sino también de importantes financistas del partido, a retirarse. Entonces entra al ruedo político, a la campaña electoral, la actual vicepresidenta y candidata Kamala Harris. Yo señalé en su momento que la entrada de Kamala Harris como candidata presidencial reconfiguraba por completo el panorama electoral estadounidense. Y en efecto así fue. Pues pasamos de tener una contienda reñida
de tener una contienda prácticamente definida por Donald Trump frente a Joe Biden a tener una campaña electoral altamente reñida. Y bueno, esto obliga al propio Donald Trump a rediseñar su estrategia electoral que estaba configurada para competir con un débil Joe Biden. Decía que también el sistema electoral norteamericano es muy complejo. En Estados Unidos, si bien es la cuna del sistema presidencialista como forma de jefatura de Estado y de gobierno, no obstante eso, contrario a lo que ocurre en las democracias presidencialistas de América Latina, donde gana las elecciones quien obtiene mayor cantidad de votos populares, mayor cantidad de votos ciudadanos, en Estados Unidos no siempre ocurre así. Es decir, no necesariamente quien obtenga la mayor cantidad de votos populares gana las elecciones, porque Estados Unidos, como sistema federal que es, gana las elecciones quien obtiene la mayor cantidad de delegados electorales por estado. En la actualidad, Estados Unidos, que está compuesto por 50 estados, más el Distrito de Columbia, tiene 538 delegados electorales. Es decir, para usted ganar necesita la mayoría, es decir, 270, la mayoría absoluta. Se han dado casos de personas que han contenido por la presidencia de la República que no han obtenido un amplio, el primer respaldo electoral, es decir, no han ganado en el voto popular, han quedado en segundo lugar. Sin embargo, han obtenido la mayor cantidad de delegados. Exacto. El ejemplo fue George Bush en el año 2000, que obtuvo menos votos ciudadanos, pero ya Michigan, Arizona son siete sí, como bien señalas, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada. Que vimos ayer a Kamala y a Donald Trump hacer su cierre de campaña y su último speech fue en esos estados. Claro. Decía que Donald Trump tiene 219 delegados, según los sondeos más prestigiosos, mientras que Kamala Harris tiene 226. Es decir, tendrían en totalidad ya asegurados 445 de los 538, restando unos 93 delegados electorales que están dispersos en esos 7 estados. Repito, Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. Mientras hablas, Rolkin, están corriendo los estados y en pantalla y la cantidad de votos electorales que tienen para también que la gente vaya. Por ejemplo, hay estados que tienen pocos delegados electorales. Por ejemplo, en el caso de Wisconsin tiene unos 10 delegados, pero en el caso de California tiene 54 delegados. Es uno de los estados que define siempre la elección, pero es un estado de voto tradicionalmente demócrata. Tú tienes estados republicanos, una tradición como el caso de la Florida o Alaska. Los estados pendulares, esos 7 estados que acabo de mencionar, son aquellos estados, como tú bien señalabas, Elías, donde los sondeos arrojan prácticamente un empate. Y no importa si esos estados tienen 3 o 10 delegados, cuando la contienda electoral es tan reñida, son los que terminan definiendo la elección. Es decir, un estado con poca población electoral se impone frente a un estado con amplia población electoral como California. Entonces, ahora venimos con esto. Dentro de estos 7, que son los swing states, ¿verdad? ¿Cuál sería el que daría tal vez la mayor sorpresa o en donde radicaría tal vez el punto focal de estas elecciones? Pensilvania, sin lugar a dudas. Claro. Tiene 19 delegados y los sondeos en los últimos días, en las últimas semanas, arrojan en ocasiones que Donald Trump tiene una mínima ventaja, a veces menor a un 1%, pero en otras ocasiones... Pero que no importa si es menor a un 1%, porque un 1% no es un voto. No es un voto, al final usted puede ganar por 3 votos y termina llevándose los 19 delegados del estado de Pensilvania. Los únicos estados donde el que gana no necesariamente se lleva todos los delegados son Maine y Nebraska. Sí. Pero tú sabes que el día de ayer, cuando se estaba hablando del speech que estaba haciendo Donald Trump y Kamala Harris en Pensilvania, el secretario de Estado de Pensilvania estableció que aunque podría definir quién sale victorioso en las elecciones de Estados Unidos, quizás sea el estado donde tome más tiempo hacer el conteo de los votos válidos y buenos para definir las elecciones de Estados Unidos. Pero yo te quería preguntar, ¿sabes qué? Se ha dicho muchas cosas respecto a la estrategia que ha utilizado Kamala Harris y Donald Trump para su cierre de campaña. Yo les decía a ellos hace un momento que los asesores de Donald Trump le estaban recomendando que emitiera juicios o discursos un poco más pequeños por lo que pasó en relación a la opinión que se emitió
sobre Puerto Rico. Yo tengo amigos allá que están como observadores electorales y me decían, mira, tuve la oportunidad y el privilegio de reunirme con sus asesores y ellos dicen que esto no fue al azar, que esto fue una estrategia política porque había una localidad donde a él le convenía hacer ese juicio para que votaran a favor de él. Pero yo entiendo que esa estrategia quizás les rebotó en la cara porque ha tenido un efecto bastante negativo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Fue positivo, fue negativo, le aporta o le resta a Donald Trump? Bueno, mira, ese comentario primero criticable con relación a los hermanos de la vecina isla de Puerto Rico, a mí particularmente no me sorprendió. Una de las estrategias de las campañas de Donald Trump ha sido históricamente llamar a la atención a cualquier precio, porque esa ha sido una línea en el mundo empresarial de Donald Trump, en el manejo empresarial de Donald Trump, y él ha extrapolado, no olvidemos, muchas de sus estrategias empresariales al ámbito de la política, y le ha dado resultados. Sí. Pues en el año 2016 ganó la presidencia de Estados Unidos, y en el 2020 sabemos que la pandemia y otros factores jugaron en su contra. Ahora bien, yo creo que el efecto de ese comentario se ha dado más internamente en Puerto Rico, en lo que respecta a la elección del gobernador de Puerto Rico, y no ha tenido así un impacto muy fuerte en las preferencias electorales de los latinoamericanos, que ya de por sí está definida. Y tradicionalmente los latinos en Estados Unidos votan por el Partido Demócrata, aunque ahora eso ha mermado un poco. ¿Por qué digo que el efecto de esta ofensa a Puerto Rico ha tenido más impacto a lo interno de la isla? Por lo siguiente: por primera vez en Puerto Rico, al parecer se va a romper el bipartidismo tradicional que ha existido en la isla desde los años 50. Como muchos de los amigos por la ofensa. Como muchos de los amigos televidentes saben, Puerto Rico tiene la particularidad de ser un estado libre y asociado. Los puertorriqueños, si bien votan por el presidente de Estados Unidos, tienen su propio gobernador, pero Puerto Rico no tiene ninguna cantidad de delegados electorales asignados que definan la elección presidencial en Estados Unidos. Por lo que podemos decir que ya que el voto popular no se le impone al voto electoral, Puerto Rico prácticamente hace un voto simbólico al presidente de Estados Unidos. Ahora bien, en lo que respecta a su gobernador, ellos mañana escogen a su gobernante, y por primera vez, decía, el bipartidismo parece verse amenazado. Desde 1953, Puerto Rico ha tenido dos partidos tradicionales que se han repartido la gobernación: el Partido Nuevo Progresista y el Partido Democrático Popular. Bueno, pero el Partido Independentista, desde los años 80, viene, terciando en las elecciones. En el año 2020, el Partido Independentista obtuvo un 13%, una de las votaciones más altas en su historia electoral. Pero ahora aparece en segundo lugar. Y la tendencia en las últimas semanas con su candidato, Juan Dalmau, es que puede prácticamente sobrepasar al Partido Nuevo Progresista, que lleva a Jennifer González como candidata. Entonces, el independentismo ha tenido mucho auge con este discurso de un humorista en un acto donde estaba Donald Trump. Que fue de muy mal gusto. Porque hay otro punto que le favorece a Trump, pero ese fue de muy mal gusto. De muy mal gusto. Mira, Rolkin, voy a hacer unos tips de cosas que han hecho que este proceso sea tan extraño. Primero, es extraño. Sí, el retiro de un candidato presidente en ejercicio después de haber asumido la carrera presidencial, con el caso de Joe Biden, que en julio se bajó de la carrera. Se cayó. Que un paréntesis, si Joe Biden no se sale de esta carrera, hace rato esto no estuviéramos en este tema. Recordar cómo cambió en 48 horas o menos la puntuación de los demócratas al cambiar de candidato. Y la recaudación de fondos que se hizo en menos de 24 horas. Y sin haberse ratificado por la Asamblea de Delegados la posición de Cámara. O sea, solamente cambiar de candidato hizo que inmediatamente la gente dijera, hay esperanza. Otra cosa que lo hace raro, no un intento de asesinato, sino dos intentos de asesinatos contra Trump. Fueron tres. Tres. Una mujer afroamericana como candidata, mujer y afroamericana como candidata de uno de los dos grandes partidos. Un expresidente corriendo, porque como el esquema siempre se estaba validando con los dos y nunca jamás, era difícil que un expresidente perdiera como Trump. Es decir, tú no tenías expresidentes corriendo en el proceso presidencial como está pasando ahora. Un Donald Trump sin el apoyo del establishment republicano. Y ahí tengo que hacer un paréntesis. Hemos visto a Barbara Bush haciendo campaña para Kamala Harris, esposa del expresidente George Bush. Mitt Romney, ex candidato presidencial republicano, haciendo campaña para Kamala Harris.
Dick Cheney es vicepresidente de Estados Unidos haciendo esfuerzos para Kamala Harris. A Barack Obama y Michelle Obama. Mike Pence es vicepresidente con Donald Trump, ¿verdad? También orientado hacia ese tema. Y aún así, los niveles de aprobación de Trump mantienen un tema que cualquiera quisiera tener, porque Trump no había tenido a veces esos niveles aún ganando. Y el último paso que lo hace tan extraño, el último tips, es un presidente, un candidato declarado culpable. Sí. Ante la opinión pública estadounidense, Sí. un declarado culpable de algún tipo de delito siempre se retraía dentro del proceso. Trump ha utilizado eso como bandera y ha dicho: lo que pasa es que me quieren limitar. Entonces, viendo todas esas cosas que hacen este proceso tan extraño, tan diferente, ¿cómo tú crees que termina el proceso? Es decir, lo que yo veo, lo que me dicen los números, es que va a haber esto, quizá pueda haber algún tipo de problema por lo reñido, que ese tema a mí me preocupa, pero ¿tú cómo lo ves? Mira, yo creo que naturalmente cuando un proceso es muy reñido es una señal de polarización, de crispación electoral, donde las emociones prácticamente son las que definen la inclinación, las preferencias electorales. Creo que muy probablemente esto termine dirimiéndose ante el sistema de justicia. Se den impugnaciones en estados claves, como el caso de Pensilvania, más aún si el resultado de las elecciones no se conoce hoy mismo en ese estado péndulo. Ahora bien, tú señalabas algo. Bueno, esa corriente a lo interno del Partido Republicano, y no cualquier corriente, sino una dirigida por antiguos candidatos presidenciales como Mitt Romney o ex vicepresidente como Dick Cheney, que se opone pues esa corriente a Donald Trump y abiertamente está apoyando a Kamala Harris. Mira, a otro candidato eso le hubiese abierto un hoyo a su campaña electoral, pues hay que tener en cuenta que el Partido Republicano tiene unas figuras de peso por estado. Mitt Romney, por ejemplo, es una de ellas, que fue durante mucho tiempo senador por Massachusetts. Pero se está dando un fenómeno en el sistema político norteamericano, y es que en el caso específico de Donald Trump ya trasciende al propio Partido Republicano. En Estados Unidos, históricamente, más que líderes fuertes, ha habido partidos, estructuras fuertes. Sí. Es decir, por ejemplo, el Partido Demócrata en el año 1980 pierde la reelección con Jimmy Carter. Bueno, Jimmy Carter prácticamente pasa al ostracismo y entra al ruedo Walter Mondale, su antiguo vicepresidente, pero luego vino Dukakis, etcétera. Es decir, había una renovación constante. Lo mismo ocurría con los republicanos, es decir, uno no vinculaba el partido a una figura, es decir, a un individuo per se. En el caso de Donald Trump, a partir del año 2015, cuando él anuncia su intención de competir por la nominación republicana, donde muchos analistas y encuestadores no le daban expectativas y otros hasta se mofaban, se burlaban de él, se ha venido dando el fenómeno de que el individuo termina opacando a la estructura partidista. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es peligroso porque eso erosiona el sistema democrático. Los países donde las democracias son sólidas, casi siempre los partidos son más fuertes que los individuos. Es una democracia de partidos, es una democracia de ciudadanía y no de personalismo. Lo que pasa es que en el caso de Donald Trump, ese personalismo se explica porque él es un exponente de la corriente populista. Y no lo estoy diciendo despectivamente, porque ahora cuando uno se refiere a alguien como populista o utiliza el término populismo, suelen señalar que uno se está refiriendo peyorativamente. No, el populismo es entendido como una estrategia política, no es una ideología, es una estrategia política a la que suelen recurrir tanto líderes de izquierda como de derecha. Y esa estrategia se caracteriza o se sintetiza en los siguientes elementos. Y usted me hace un paréntesis nada más. Escúchame que te interrumpa porque te iba muy bien. Hay gente que lo utiliza puntual y hay gente que hace del populismo una forma de gobernar. Continúa. Bueno, claro, porque el populista no se limita a la campaña electoral, también es una estrategia de gobernanza, de gobierno. Decía que el populismo tiene la siguiente característica. Primero, diseña la figura de un hombre fuerte, capaz de hacer frente a todos los problemas. Lo tenemos en Donald Trump, lo hemos tenido en Venezuela con Chávez en un momento, en México con López Obrador, en El Salvador con Bukele. Es decir, fíjate cómo líderes he mencionado de derecha, de izquierda. El segundo elemento es buscar un enemigo del pueblo.
Ese enemigo puede ser interno o puede ser externo. En el caso de Venezuela, el enemigo de Chávez era la oligarquía, los adecos, los copellanos. Siempre hay que buscar un En el culpable. caso de Donald Trump son los inmigrantes latinos, específicamente los mexicanos, y en menor medida las personas provenientes del mundo árabe musulmán. El tercer elemento es un lenguaje simple, digerible, pero contundente. Fuerte, fuerte. Donde el líder se atreve a decir de manera sencilla lo que la gente quiere escuchar. Se dice que el siglo XXI es el siglo de las emociones y eso se está reflejando mucho en las políticas y en las campañas electorales. Y los seres humanos nos movilizamos políticamente con quienes mueven sus emociones. Por lo tanto, esos elementos definen y explican el por qué el fenómeno Donald Trump va más allá de la estructura partidista republicana. Ahora hay una cosa, Rolkin, que yo tengo la duda. Hoy se está votando, ¿verdad? Pero se viene votando desde hace meses. ¿Qué porcentaje define en estos estados clave el ganador y sobre todo qué incidencias tienen los últimos acontecimientos de los últimos días? Por ejemplo, ese discurso del humorista que afectó la dignidad de los puertorriqueños y la situación de Peanuts, la ardilla. Para los que no lo saben, la semana pasada hubo un acontecimiento en Nueva York donde el 1 de noviembre confiscaron a una ardilla y a un mapache en Nueva York, Peanuts the Squirrel, que era la ardilla famosa de redes sociales. Su dueño, el propietario, Mark Longo, que es un creador de contenido que ha creado un refugio y que recauda fondos para rescatar animales, ahí lo ven, se hizo multifamoso haciendo videitos con la ardilla, le ponía gorrito, le daba wafflers, jugaba constantemente, etcétera, etcétera. La ardilla quedó huérfana porque a la mamá la atropellaron y él decidió quedarse con la ardilla y cuidarla. Y así con el mapache, y tiene otro caballo y otra cosa, pero está en una especie de finca. ¿Qué pasó la semana pasada, el jueves? Una vecina o alguien denunció que había rabia, cosa extraña porque dentro de los ratones y de los roedores y los animales pequeñitos son los que menos portan o pueden transmitir la rabia. De hecho, no se conoce un caso en Estados Unidos con el tema de la rabia en ardilla, por lo que pudimos ver. Pero aparte de eso, le incautan la ardilla y el mapache y lo sacrifican inmediatamente. Entonces, cuando lo sacrifican, esto hace que todo Nueva York y luego otros medios internacionales repliquen esta información y a donde quién empiezan a atacar a los demócratas, porque es el gobierno quien está tomando esta medida. ¿Qué repercusión puede tener una situación como esta que da los sentimientos de las personas, fíjate, en los propios Estados Unidos y en esos estados clave? Mira, Lorena, como bien tú sabes, Estados Unidos, como país del primer mundo, está plenamente consciente, vamos a decir así, del respeto hacia la flora y hacia la fauna, la población, específicamente las nuevas generaciones, muy particularmente los primeros votantes. Y eso gana más peso en los estados cosmopolitas. Es decir, Pensilvania es un estado uno de esos es cosmopolita, es un estado urbano. Carolina del Norte también. Georgia en menor medida. Ahora bien, en el caso de Arizona, de Nevada, de Wisconsin, ahí ya vamos entrando a lo que algunos llaman la América más rural, más tradicional, donde el votante, el elector, no decide su voto inclinado por derechos de nueva generación, como lo es el respeto a la flora, a la fauna, sino que apela más a los famosos derechos de primera generación, es decir, propiedad, libertad de empresa, etcétera, y el impacto de la inflación en su día a día. Entonces, aquellos factores que le impactan en su dinámica económica son los que determinan su voto. Pero reitero, en el caso de los estados con una amplia población urbana hay una conciencia ecológica y de respeto hacia la flora y hacia la fauna. Y por lo tanto, si una campaña electoral fija alguna postura o comete algún acto que sea contrario al respeto
a la naturaleza, naturalmente en aquellos estados urbanos eso tendría mucho impacto negativo. Rolkin, yo te quería preguntar, sabes que yo desde que vengo analizando la campaña de Donald Trump de esta gestión y la gestión pasada, yo siempre he dicho que Donald Trump es como la máquina política del siglo XXI, porque es una figura política que teniendo prácticamente todo en contra, ha sabido monetizar y explotar todas esas cosas negativas por las cuales él ha pasado en los últimos años, incluyendo los procesos judiciales, los atentados y demás. Vemos que todo esto lo que le ha dado es una escalada en el porcentaje de aprobación de la sociedad estadounidense. Veo que la estrategia de Kamala Harris va en lo opuesto. Vemos una necesidad de ella por, vamos a decir, ganarse ese voto que todavía no ha tomado una decisión de por quién votar, mientras que Donald Trump sigue con un discurso muy contundente, como más dirigido a la estrategia de todo el republicano, yo quiero que salga a votar por mí, mientras que Kamala sigue optando por ganarse ese voto que todavía no ha decidido por quién votar en los Estados Unidos. Pero te quería preguntar, si las elecciones sale victoriosa Kamala Harris o sale victorioso Donald Trump, ¿cuáles serían tus dos pronósticos de lo que puede pasar para Estados Unidos? El día de ayer vimos al presidente de Serbia establecer que si gana Kamala Harris, esto podría detonar una tercera guerra mundial. Mientras que vemos a muchos que hablan de que si gana Donald Trump, sería él entonces quien llevaría a Estados Unidos a una debacle económica en su defecto. ¿Cuáles son los dos pronósticos si gana Kamala o si gana Donald Trump para Estados Unidos? Hay un término que... Perdón, y excúseme. Porque tú dijiste algo del tema de la Tercera Guerra Mundial, sí. Agregarle, porque la pregunta es Estados Unidos y para el mundo. Y para el mundo, claro. Mira, si hay un término que se ha cualquierizado mucho después de la Guerra Fría, de la caída del bloque socialista, ha sido el vocablo Tercera Guerra Mundial. Sí. Mucha gente olvida que una de las ventajas, aunque no lo parezca, de que las grandes potencias tengan actualmente armamento nuclear es que está asegurada la paz. Porque si Estados Unidos activa su poderío nuclear contra Rusia, continuadora de la Unión Soviética, Rusia va a responder y por lo tanto está garantizada la destrucción mutua. Entonces eso, paradójicamente, a los terceros que no tenemos armamento nuclear, es una garantía de paz. Por lo tanto, yo creo que ese término, Tercera Guerra Mundial, para mí es muy exagerado por parte de los políticos y en este caso específicamente del señor presidente de Serbia. Mira, yo creo algo, independientemente de quién gane en Estados Unidos, hay que tener en cuenta, si hay un país donde se respeta el principio de continuidad del Estado, es Estados Unidos. Por ejemplo, el propio Donald Trump fue un reflejo de eso a pesar de su extremismo. Y uno de los elementos que se suelen continuar en la política gubernamental de Estados Unidos es su política exterior, sí, independientemente de quién gane. Es verdad que los demócratas o los republicanos, cada uno le pone su sello a la política exterior, tienen sus matices, pero en el fondo los fines que se persiguen son los mismos. Defensa del libre mercado, aunque Donald Trump hable de establecer aranceles, pero cuando gobernó vimos que no fue así. De hecho, renovó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México, Canadá y Estados Unidos, el NAFTA. La defensa del Estado de Derecho, la defensa de la cooperación en materia de seguridad, específicamente a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Ahora bien, si bien se da continuidad a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y cada quien le coloca sus matices, no es menos cierto que cada administración, demócrata o republicana, suele a veces enfocarse más en su política exterior a una región en específico. Por ejemplo, el expresidente Trump en su periodo 2017-2021 vimos que volcó mucho su atención hacia América Latina. El caso, por ejemplo, de Venezuela, lo relativo a su relación con México, etcétera. Los demócratas, desde Obama y ahora con Biden, lo venimos viendo, se han centrado mucho en Europa del Este, en el Medio Oriente, pero que ya lo de Oriente Medio lo venían heredando de la administración George Bush. De hecho, una de las críticas que tuvo la administración Bush de 2001 a 2009 es que descuidó América Latina y se enfocó en la guerra en Afganistán y en la guerra en Irak, y eso permitió el surgimiento con mucho auge del denominado socialismo del siglo XXI, de gobiernos de tendencia izquierdista extremista en América Latina, con Hugo Chávez a la cabeza, Rafael Correa, Lula, Evo Morales, etcétera. Yo creo que si gana Donald Trump, su política exterior se va a centrar mucho en América Latina, específicamente en la región
nuestra, del Caribe, con el caso de Venezuela, y en menor medida creo que va a volver a retomar su plan de paz en la península de Corea. Recordemos que él fue el primer presidente norteamericano que Tuvo la línea divisoria, que se reúne en el paralelo 37 allí con Kim Jong-un, el líder supremo de la República paradójicamente democrática de Corea del Norte. En el caso de los... Pero también hay que tener en cuenta algo más. Yo creo que con Donald Trump peligra mucho la suerte ucraniana en la guerra. Ya él lo dijo. Él lo ha dicho. No hay dinero y su propio candidato vicepresidencial, J.D. Vance, ha planteado que van a parar o a mermar el financiamiento a Zelensky. Él ha dicho, Donald Trump, en uno de sus alocuciones, de sus típicas alocuciones, ha dicho que en 3 horas él logrará la paz en Ucrania. Pero yo tengo 2 preguntas para ti. Pero Elías, para que no se pierda. Es una continuidad de esto. Donald Trump, y lo decía Omara, es una persona tan atípica. Ya vimos lo del tema del soporte de los republicanos, de las grandes figuras. Me faltó Jim McCain ahorita, hijo del ex senador de Arizona y ex candidato presidencial John McCain, que también está apoyando a Kamala Harris. Además de eso, es una persona tan atípica que dice lo que entiende, no tiene filtros. Ya le dijo a todos los países, y lo hizo cuando fue presidente de Naciones Unidas, ustedes tienen que mantener esto. Sí. Estados Unidos no es que lo va a mantener. Pero ya se lo dijo a la OTAN. Le dijo, Estados Unidos no está para mantener la OTAN. Pero ya le dijo a Ucrania, no hay financiamiento. Ya Unión Europea tuvo una reunión la semana pasada preparándose para la llegada de Trump. O sea, Trump es tan atípico, Trump hace lo que entiende, Trump no tiene como un modelo de que debe comportarse así como está. Quizás su boca la hizo perder las elecciones con el tema de cómo se manejó el tema COVID-19. Sí. ¿Cómo tú explicas que independientemente de todo esto, tú más o menos dijiste un esquema, pero independientemente de todo esto, este hombre tiene hoy todas las posibilidades, y cuando digo todas es todas, de ser electo nuevamente presidente y de aspirar inclusive a otro periodo, porque puede tener, sí. él le corre ahora el tema de los 2 periodos y nunca jamás, porque no logró en aquel momento. ¿Cómo tú explicas este fenómeno? Es decir, que Donald Trump puede llegar a ser presidente hoy y ser presidente durante 8 años. No, y que puede ser presidente hoy, perder y volver en 4 años más. Bueno, lo explico por lo que decía en una de mis respuestas a ustedes, porque es un fenómeno electoral. Además, es una persona con un amplio carisma, y en esta época de emociones, eso es muy rentable desde el punto de vista electoral. Mira, la historia democrática en el hemisferio occidental, tras la post-Segunda Guerra Mundial, se ha caracterizado por el hecho de que han emergido líderes carismáticos, populares, que en un momento salen del poder, y muchos analistas han dado por sentado de que ese es su fin político. América Latina ha sido la muestra. Nosotros acá, yo pongo el ejemplo del doctor Balaguer, guardando la distancia. Cuando el doctor Balaguer sale en 1978 del poder, cuando pierde frente al Partido Revolucionario Dominicano y don Antonio Guzmán Fernández, mucha gente, muchos analistas aseguraban que ya era el fin de la carrera política de Joaquín Balaguer. De hecho, cuando compite nuevamente en 1982 y es derrotado por el doctor Salvador Jorge Blanco, hay una portada de la revista Ahora que dice triste final político para Joaquín Balaguer. ¿Y qué ocurre 4 años después? En 1986, ciego, con problemas de movilidad físico-motora, vuelve a la presidencia de la República. Pero si nos vamos también a Argentina con Perón, Perón sale del poder en 1955 tras un golpe de Estado, se va al exilio, incluyendo República Dominicana, regresa después de casi 15 años exiliados, regresa a Argentina a principios de los años 70 y gana arrolladoramente la presidencia de la República. Entonces, he puesto 2 ejemplos de 2 líderes, guardando su distancia, carismáticos, en cierta medida, que recurrían a elementos que hoy podrían rayar al populismo, y eso lo vemos en el caso de Donald Trump. Es una persona que conoce la idiosincrasia del estadounidense, no tanto del estadounidense cosmopolita, urbano, sino del estadounidense rural, provinciano, de esa América central. Y ahí es que radica su apoyo. Su apoyo fundamentalmente se basa
en un norteamericano mayor de 40 años y la mayoría de los casos blanco, que tiene unos intereses y una visión del ordenamiento social conservador, tradicionalista y ensimismado. Y de ahí viene ese eslogan, Make America Great Claro, Again. hacer América grande otra vez. Y yo quiero salir un poquito del esquema norteamericano y aplatanarlo al dominicano, porque acabamos de salir de una modificación constitucional, y yo no sé si Rolkin me va a hablar de eso. Wow, Lorey. Wow. Claro, claro, estamos abiertos. No, pero es que nosotros hemos hecho un planteamiento aquí, yo quiero que tú lo corrijas, porque puede parecer un poco personalizado fuera de lugar. El presidente Abinader, cuando promulga la nueva constitución, que él quería darse ese bombo de yo modifiqué, soy el único presidente que dentro de Se 40 limita el poder. modificaciones, el único que no se ha beneficiado de una modificación. Y yo no voy y no vuelvo nunca más. Y el que me antecedió en el 16 no volverá nunca más. Y está blindada la constitución al 100%. Pero lo que acabamos de decir de Donald Trump le pasa a uno de los candidatos aquí. No está impedido, Leonel Fernández. Leonel Fernández, que sí fue presidente en 3 ocasiones, tiene la puerta abierta en esta constitución que se ha modificado para volver a ser candidato, a pesar de que fue 3 veces. A él no lo inhabilitaron y parece que a nadie se le ocurrió buscar algún subterfugio legal en la constitución para deshabilitarlo a él porque había sido presidente en 3 ocasiones, 2 de ellas seguidas. ¿Qué opinas tú con relación a eso? Sobre todo porque Leonel Fernández, al igual que Trump, puede volver 2 periodos consecutivos. Sí, mira, yo quiero aclarar primero algo, 2 elementos. Primero, República Dominicana no tiene el modelo de reelección estadounidense. No. Se suele decir que 2 periodos consecutivos el modelo estadounidense. No es así. Acá sí tenemos 2 periodos consecutivos y nunca más. Y ese segundo periodo consecutivo, lo que tiene el candidato presidencial que esté en ejercicio de la presidencia es la opción a aspirar a un segundo periodo consecutivo. La opción. Si agotaste la opción, independientemente de si ganaste o no, ya no puedes volver a aspirar. En el caso estadounidense es distinto. Son 2 periodos independientemente de si es consecutivo o no. Si intentaste optar por el segundo periodo y perdiste, no agotas la oportunidad de volver a aspirar. Es decir, son 2 modelos totalmente parecidos, pero diferentes en su naturaleza. Son diferentes, pero cuando acá se estableció el actual esquema que tenemos de 2 periodos consecutivos en el año 2002, durante el gobierno del presidente Mejía, se comenzó a difundir la idea de que era el modelo estadounidense, y no es así. De hecho, acá tenemos en el artículo 124, reitero, 2 periodos consecutivos y nunca más, la opción a un segundo periodo inmediato consecutivo. En Estados Unidos, la enmienda 23 de la Constitución no establece la obligatoriedad de que sea de manera consecutiva. Donald Trump pudo haber aspirado en el 20, pero pudo haber aspirado ahora en el 24. Si pierde, puede volver a aspirar en el 28. Pero una vez agote este periodo, si gana, él no puede aspirar por un tercer periodo presidencial. Quiero también aclarar algo. El presidente Abinader señaló, bueno, que él es la primer gobernante que se despoja de poder en una reforma constitucional, específicamente impidiéndose una repostulación, una tercera repostulación o perpetuarse. Bueno, sí, desde 1966 eso es así. Recordemos que Balaguer establece la reelección indefinida y estuvo vigente del 66 al 94. Pero antes del periodo democrático nuestro, antes de 1978, el profesor Bosch en la reforma constitucional del 29 de abril se restó bastante poder. Y básicamente eso consistió en no establecer la reelección presidencial consecutiva. Y además el presidente descentralizó mucho la administración pública en esa reforma constitucional. En el caso del presidente Fernández y su no inhabilitación en la reforma constitucional del pasado 27 de octubre, yo creo que la reforma lo que hizo simplemente fue replicar lo que ya venía haciendo la del año 2015. Esta fue una reforma que no se centró tanto en las reglas de reelección presidencial. Lo que muchos han señalado, bueno, que se modificó la Constitución para el tema de la reelección. No es así. El artículo 124 de la Constitución, en esta reforma del pasado 27 de octubre, no fue tocado. Lo que se hizo fue que en el artículo 268 de la Constitución se incluyó como una de las materias que no podrán ser modificadas a futuro el actual esquema de elección presidencial. O sea, que no es como se vendió. Quiero aclarar algo, miren. Una de las características de toda constitución es su supremacía, es la norma suprema del ordenamiento jurídico.
Y de esa supremacía se desprende el hecho de que la Constitución establece ella misma su regla de modificación, su procedimiento de reforma. Por lo tanto, el legislador, actuando en funciones de constituyente, debe de ceñirse a un procedimiento constitucional. Ahora, no basta con que el legislador respete el procedimiento de reforma establecido en la Constitución. La propia Constitución le pone otros límites al legislador. ¿Y cuál es uno de esos límites? Los llamados límites materiales, donde quiere decir que sin importar que el legislador respete y se ciña el procedimiento de reforma constitucional, la Constitución establece ciertas materias que de ellas no pueden ser modificadas. ¿Cuáles son esas materias? Desde 1865, el sistema de gobierno que deberá ser siempre democrático, republicano, civil y representativo. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Abinader? Incluir dentro de esas materias que son vetadas de ser reformadas a futuro, el actual modelo de reelección presidencial establecido en el artículo 124 de la Constitución, que establece 2 periodos consecutivos y nunca más. Ahora, Rolkin, y no te quiero meter a lo hondo, Rolkin, ¿se le dio potestad al presidente en esa modificación constitucional a elegir en decreto al candidato o alcalde de La Vega? No, para nada, para nada. Eso ha sido desnaturalizado. ¿Qué se va a hacer ahí? Mira, porque van a tener que modificar la ley. Pero se abre la brecha. Mira, no, lo que hace el artículo 275 de la Constitución es que se le añade un párrafo y se establece que en los casos de vacancia en los cargos de alcalde y vicealcalde se procederá de conformidad con la ley. Señores, ¿qué ocurre? Actualmente, la Constitución de la República dispone la autonomía del poder municipal, de los ayuntamientos, de los distritos municipales. Sin embargo, la ley 176-07 diseña un procedimiento de sucesión en las alcaldías que podríamos decir que genera un vacío normativo, porque dice, remite a la Constitución, dice, las vacancias las va a llenar el presidente de la República. Sin embargo, cuando vamos a la Constitución no establecía nada al respecto. ¿Por qué? Porque la ley 176-07 de los municipios es una ley previa a la reforma del año 2010. Y es una ley que se quedó con el modelo del año 1966. Lo que se hizo ahora fue ordenarle en cierta forma al legislador adecuar la ley de administración local de los municipios a los fines de que se establezca un procedimiento de sucesión cuando el alcalde haya renunciado, haya muerto, y cuando también se dé una vacancia en la vicealcaldía. Una pregunta, Rolkin. Ahí mismo, como estábamos hablando del tema de la modificación del presidente Abinader, pero el transitorio que no deja a Danilo postularse fue propuesto en el gobierno de Danilo Medina, con esa mayoría que tenía también el PLD. Es decir, Danilo también contribuyó. Es decir, Danilo también se limitó en su propio ejercicio en ese momento. ¿No es así? Pero se dio bajo otro esquema. Es decir, con el mayor respeto al expresidente Medina, esa limitación, y vamos a encomillarlo, autolimitación de perpetuarse en el poder, no fue a motus propio, no fue una iniciativa suya. Sabemos que esa disposición transitoria establecida en la reforma del 13 de junio del año 2015 fue producto de unas negociaciones internas en el Partido de la Liberación Dominicana. Recordémonos aquella famosa reunión que se dio en Juan Dolio, donde el grupo del expresidente Leonel Fernández, para dar el apoyo a Danilo Medina y modificar la Constitución en el año 2015, le puso como condición establecer esa disposición transitoria que lo inhabilitaba a él de aspirar a futuro. Pero al fin y al cabo el resultado es el mismo, porque independientemente de la naturaleza en la que se haya dado, que podemos decir que fue así, al fin y al cabo el presidente se restó la posibilidad de seguir. Pero es muy distinto cuando la iniciativa sale de ti mismo y no que te la impongan. Que creo que fue lo que pasó en el año 2015. Sí, pero lo que digo es el resultado. Es decir, para la historia, ¿cuál es el resultado? Al final gana el país porque se garantiza la alternancia, pero creo que hay que valorar mucho cuando la iniciativa es del presidente y no cuando la iniciativa es impuesta por los sectores de un partido. Ustedes me dejan hacer una pregunta volviendo a Estados Unidos. Vuelve a Estados Unidos, pero yo le voy a decir una cosa. Ajá. Aquí hay un tema que se ha desarrollado hoy que ustedes no se han dado cuenta. Vale. Va a ser difícil que a Rolkin lo quiten de esa silla ahora. Siga. Rolkin, cuando se estaban eligiendo los candidatos vicepresidenciales de los demócratas, uno de los nombres a los que yo apostaba era Joe Shapiro, gobernador de nada más y nada menos que Pensilvania, que ya se veía ver
que las elecciones como que se iban a apretar. Y en un momento, justamente en ese momento, Kamala hace un cruce, y me refiero a un cruce a que le sube por encima a Donald Trump, y parecería que la ventaja se iba alargando, aunque ya vemos que llegaron a otro punto de unificación. ¿Por qué ese descuido de no elegir a Shapiro, que es una persona convenientemente de cualquier cosa, que le aseguraba esos 19 votos electorales? Quizá en ese momento, como se amplió un poco la diferencia, el equipo de Kamala entendía que ella iba a ganar de manera fácil y no veía esa capacidad de Trump de remontar. Mira, hay que tener en cuenta algo para responder esa pregunta. Kamala es una candidata presidencial con amplio respaldo en los sectores urbanos y en las clases medias cosmopolitas, urbanas, de las grandes ciudades. Donald Trump, como yo dije en un momento, tiene su base de sustentación política en los sectores rurales, en la América de adentro, tradicional. Por lo tanto, Kamala debía necesariamente de tener un candidato vicepresidencial que equilibrara su respaldo popular. Por lo tanto, tener un candidato vicepresidencial que proviniera de sectores urbanos, como lo es el gobernador de Pensilvania, creo que a ella no la iba a conectar con un sector que ella necesita, que es el rural. Y por eso ella opta, sorpresivamente, como tú bien señalas, por Tim Walz, actual gobernador de Minnesota. Tim Walz le suma a ella en dos ámbitos. Primero, Minnesota es un estado con amplia población rural, tradicional, estadounidense. Por lo tanto, ya ahí la conecta a ella con el grupo electoral donde Donald Trump es fuerte. Pero en segundo lugar, Tim Walz es escogido candidato vicepresidencial después de Donald Trump haber escogido al suyo, a J.D. Vance, que es un actual senador estadounidense, ultraconservador, que viene de las filas nada más y nada menos que del ejército norteamericano. Pues ocurre que Tim Walz viene de la Guardia Nacional, es un veterano de la Guardia Nacional. Por lo tanto, Kamala ha tenido un doble equilibrio. Primero, se conecta con los sectores rurales y en segundo lugar, opaca un poco esa visión o esa imagen conservadora del candidato vicepresidencial Donald Trump, que lo conectaba mucho con los sectores poderosos norteamericanos, específicamente con los veteranos de guerra. Y su candidato vicepresidencial, el de ella, Tim Walz, en cierta forma también a ella la relaciona con los veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta algo, una frase del expresidente Richard Nixon, que fue también vicepresidente de Dwight Eisenhower. El mejor candidato, decía Nixon, vicepresidencial, no es el que más te guste, sino el que menos votos te reste y más te sube. Eso es importante. Sí, a veces hay candidatos presidenciales que no se sienten cómodos con un vicepresidente. Yo estoy casi seguro que ella, que es una mujer liberal en el sentido socialdemócrata, no se siente muy cómoda con un candidato vicepresidencial que los analistas vinculan a los sectores conservadores, al ala conservadora del Partido Demócrata. Pero es sin lugar a dudas el candidato vicepresidencial que a ella la equilibra electoralmente. Sí. Yo te quería preguntar, y te voy a poner en una posición un poco incómoda. Si tú tuvieras la posibilidad hoy de votar por uno de los dos candidatos presidenciales, ¿por cuál sería y por qué? Bueno, mira. No te quiero poner en una posición incómoda, pero te estoy poniendo. Se parece a un entrevistador estadounidense que no quiso poner en posición a una persona y le pregunta, ¿por qué mataste a tus padres? Ay, Dios mío. Mira, yo creo que primero hay que tener en cuenta algo. Yo creo que el respeto a los asuntos internos de otro estado no solo debe de ser una responsabilidad de los titulares de gobierno de un país. Yo creo que nosotros mismos, los ciudadanos, también debemos de tener gestos de respeto a la no intervención en las decisiones internas de otro país. Uno puede opinar sobre estos temas, pero ya en lo que respecta a fijar una postura de que yo votaría por o le conviene fulano a tal país, yo creo que es una decisión muy interna de los norteamericanos y yo me circunscribo mucho a uno de los principios rectores de la política exterior de República Dominicana, que es la no intervención en las decisiones internas de cada país. Y yo además soy una persona que en ningún caso pensaría tener una doble nacionalidad. Yo me siento muy cómodo con la nacionalidad Rolkin dominicana. parece político, se salió de bajo del cambio, pero como dominicano, Rolkin.
¿Quién gana? ¿Quién gana? No. Como dominicanos, a la República Dominicana, ¿quién le conviene que ¿Quién gane? le conviene? Vamos a ver, yo creo que en lo que respecta a la República Dominicana, las conveniencias deben de ser analizadas por dos vías. Primero, cómo se va a tratar a la comunidad dominicana en Estados Unidos, que es un soporte de nuestra economía a través de las remesas. Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser la postura del presidente o presidenta de Estados Unidos respecto a la situación en Haití? Porque desde el punto de vista de la política exterior estadounidense, lo que más debe de interesarnos a nosotros, ¿cuál va a ser la línea de acción del Departamento de Estado en respecto al conflicto en Haití? Yo particularmente entiendo que la política exterior demócrata ha sido muy tímida con la crisis haitiana. De hecho, quien tuvo obligatoriamente que impulsar la estrategia de Naciones Unidas fue República Dominicana, quien internacionalizó el problema. El tema, En realidad, quien le debía de competir, muchos amigos dirían, bueno, pero quien hace frontera terrestre con Haití es República Dominicana. Sí, pero Estados Unidos tradicionalmente ha sido visto como el gendarme en materia de seguridad en América Latina. Estados Unidos tiene el cuerpo del hemisferio sur de seguridad desplegado en el Caribe, y por lo tanto Haití puede desestabilizar la geozona. Entonces, yo creo que lo que debe más de importarnos a nosotros es cómo va a ser tratada la comunidad dominicana en Estados Unidos y sus descendientes, y cuál va a ser la postura norteamericana a partir de enero respecto a Haití. Después de este banquete que nos hemos dado, dar las gracias a Rolkin Lorenzo, abogado, también maestro en materia de derecho constitucional, por estar aquí con nosotros y por llevar con tanta profundidad los temas. Así que de verdad que muchas gracias, Rolkin, por haber estado aquí con nosotros. Y ustedes no se muevan, que en breve seguimos con más. Viene con nosotros